Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información acerca de la especulación de que probablemente Ucrania haya ganado la guerra. A estas alturas, es decir, a unos 2 años de la guerra, pues resulta bastante corto, ya que, como sabemos, estamos en una guerra de desgaste, y las guerras de desgaste no son de unos meses, sino de varios años. Es decir, recordemos cuánto duró la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, y estamos viendo que Rusia está reformando su ejército, es decir, pasando de estos grupos de batallón, estos BTG, a una forma más soviética de hacer la guerra, es decir, una guerra de grandes masas, una guerra de desgaste. Debemos recordar que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues los soviéticos decidieron formar su ejército para enfrentar una guerra masiva, una guerra de grandes bloques. Por un lado, la OTAN tomó una posición defensiva y donde tenía pues unas líneas defensivas que pretendían hacer frente a la marea blindada soviética. Por otra parte, los soviéticos planeaban lanzar la guerra en profundidad, la Disbater. Esto consistía, por poner un ejemplo, de inmensas formaciones de tanques T-72 estrellándose contra las defensas OTAN. Una vez rotas las defensas OTAN, pues ahí entraba en acción el T-80. El T-80 realmente no era un tanque para ganar la guerra en un primer momento, simplemente era un tanque de explotación, es decir, por ejemplo, el T-72 era quien rompía las defensas OTAN y el T-80 era quien explotaba estas defensas, y es por eso que el T-80 cuenta con una turbina de gas que lo hace mucho más ágil, es decir, el T-80 no estaba destinado a romper las defensas, sino a explotar la ruptura. El T-80 debía entrar directamente en profundidad, destruir casi sin oposición los puestos de mando y control, las zonas logísticas, e inclusive se decía que el T-80 iba a llegar hasta el Canal de la Mancha. Por ello tenía su motor de turbina de gas, cuya principal ventaja era la enorme velocidad que le daba al T-80. Por eso el T-80 no es que tenga un blindaje excelente, ni tampoco un sistema de tiro sobresaliente en realidad. Su principal virtud era la velocidad que le daba la turbina de gas, porque era un tanque para explotar la ruptura que hacían otros tanques, por ejemplo el T-72, que era mucho más barato y mucho más masivo. También por eso vemos que ahora el T-80 está siendo usado para estos rápidos contraataques en Ucrania. Por ejemplo, en el frente de Zaporilla, pues es el T-80 quien rápidamente sale a hacer un pequeño contragolpe y rápidamente también se repliega. Es por esta velocidad que el T-80 pues, es un buen tanque para determinadas circunstancias, porque debemos recordar que en una guerra masiva, que es una guerra de desgaste, pues el material bélico tiene que ser adecuado para determinada situación. Por ejemplo, el Abrams o el Challenger o el Leopard 2A6 A7, pues es un excelente tanque si queremos compararlo en una feria de armas, obviamente al lado de un T-72, incluso hasta de un T-90. Pero es que no estamos en una feria de armas, tampoco son estos tanques, tampoco estamos en una guerra en donde algunos pocos tanques van a ir a enfrentar a algunos grupos irregulares como en Afganistán o Irak o Libia. Esta es una guerra realmente masiva. El armamento, en cuanto más moderno, más sofisticado y más caro es, más difícil es de mantener, operar y producir. Y tú no puedes, en una guerra masiva donde necesitas material constantemente porque este material en una guerra masiva se va perdiendo, tú no puedes darte el lujo de pasarte meses produciendo un tanque. Además que una vez en el campo de batalla este tanque pues necesita muchísima logística, necesita un personal especializado, prácticamente ingenieros, no puedes agarrar reclutas para darle el mantenimiento a tan delicadas piezas de ingeniería. Y es que realmente son delicadas piezas de ingeniería, porque todas esas capacidades vienen con un costo, la complejidad del sistema, y dicha complejidad del sistema por su tecnología requiere personal especializado, no reclutas simples, es decir, prácticamente ingenieros. Pero es que además de ello, requiere una logística especializada. No puedes hacer mantenimiento de esos tanques con cualquier equipo de mecánica. Tiene que ser una logística completamente especializada, por lo que escasea el personal de mantenimiento y escasea dicha logística. Obviamente, si lo ponemos en un contexto completamente fácil, como es una feria de armas, pues obviamente se ve muy bien. Pero en una guerra especializada donde dicha logística
y dicho personal especializado está buscando ser destruido por el enemigo, pues realmente es muy valioso ese personal y esa logística, y una vez que es destruida, golpeada o retrasada, pues los tanques en el campo de batalla pierden su efectividad, pasando a convertirse en una carga más que en una ventaja. Es el caso del Abrams. El Abrams es un tanque excelente, pero requiere también un excelente mantenimiento, no solo en sus talleres de mantenimiento, sino en el propio campo de batalla, además de excelentes técnicos que vayan a darle ese mantenimiento. Otra cosa además es el costo de dichas piezas de recambio, que no lo puedes intercambiar por cualquier otro vehículo, sino como en el caso soviético. En el caso soviético, pues varios vehículos blindados usan componentes similares, lo cual facilita la logística de los T-72, T-90 o T-80 sobre el mismo campo de batalla, ni siquiera en talleres de logística, sino sobre el mismo campo de batalla. Además que su mantenimiento de los tanques soviéticos es mucho más sencillo, por lo que inclusive reclutas medianamente entrenados pues pueden hacerlo. Es decir, la concepción occidental está más pensada en la calidad, más pareciera como para lucir una excelente calidad y con eso impresionar al enemigo. Sin embargo, la concepción soviética o la ruso-soviética pues es diferente. No les importa tanto lucir el vehículo, sino que el vehículo cumpla el objetivo. Y en una guerra masiva, una guerra de alta intensidad, una guerra de desgaste como la que estamos viviendo, pues se requiere material sobre el campo de batalla en grandes cantidades. Además, dicho material debe tener una fácil logística para que ese material esté constantemente operativo. Por lo tanto, un tanque como el Abrams, como el Leopard 2 A6 o A7 o el Challenger, pues requieren una alta logística y un personal especializado muy preparado, por lo que grandes cantidades de estos materiales pues no van a ser realmente viables, porque nuevamente habría que trasladar toda una infraestructura cerca del campo de batalla, además un personal muy especializado del cual si se pierden algunos pues no van a ser fácilmente reemplazados para poder operar estos equipos. Incluso el personal, la tripulación es muy escasa. En cambio es muy escasa porque obviamente el material occidental, al ser un sistema muy moderno, pues requiere personal entrenado por años, o por lo menos unos 2 años, para que operen correctamente y pueden sacarle el provecho a piezas de ingeniería tan avanzadas como es el Abrams o el Leopard A7 o el Challenger. En cambio, el T-90, el T-72 modernizado o el T-80 pues puede funcionar con reclutas. Nuevamente este pensamiento ruso-soviético de la guerra masiva, donde puedes poner en el campo de batalla grandes cantidades de tanques con grandes tripulaciones, con una gran cantidad de logística sencilla, muy económica, y que el personal de mantenimiento pues puede ser incluso recluta, medianamente especializado, para que incluso sobre el mismo campo de batalla pueden darle el mantenimiento y así esa oleada blindada pueda seguir empujando y empujando. Todo viene de la doctrina y del pensamiento, como tanto la OTAN y los soviéticos concibieron la guerra. La OTAN bebió mucho de los alemanes, que era esto de la calidad por sobre la cantidad, y recordemos en la Segunda Guerra Mundial quién terminó ganando, el pensamiento soviético, que era la cantidad sobre la calidad, ya que nuevamente en la Segunda Guerra Mundial se vivió una guerra de alta intensidad, una guerra masiva. Y es bajo esa premisa que se concibió el diseño ruso-soviético en aquella época. Y ahora estamos viendo que en un comienzo los rusos, la Federación Rusa comenzó con esto de los BTGs, que eran pequeñas unidades al estilo occidental para conflictos pequeños, pero en Ucrania pues estamos viendo que los rusos están volviendo hacia la doctrina soviética, es decir, grandes formaciones y grandes masas. ¿Por qué? Porque esto es precisamente lo que se requiere para una guerra de desgaste. Y no solo Ucrania, porque Ucrania ya no tiene industria prácticamente, sino la OTAN misma no está concebida para una guerra de desgaste, porque acabada la Unión Soviética y la Guerra Fría se enfocaron en guerras de baja intensidad, dándole más prioridad a la calidad que a la cantidad. El ejército ruso habría destruido un tanque Leopard con tripulación alemana en Ucrania. Durante otro intento fallido de un asalto cárnico de las tropas de Ucrania hacia las posiciones rusas, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un tanque Leopard.
El único miembro sobreviviente de su tripulación, contó a los rusos que era miembro de la Bundeswehr, declaró a Sputnik el comandante del grupo, alias Legenda. Descubrimos que el conductor del tanque estaba malherido y los demás de la tripulación fallecieron. Cuando el conductor volvió en sí y nos vio, empezó a gritar Nicht schießen, no disparen, en alemán, recordó el comandante del grupo ruso, aclarando que conoce bien la lengua alemana. Legenda profundizó que el conductor del tanque eliminado repitió varias veces que no era un mercenario, sino un miembro de la Bundeswehr, y que toda la tripulación era de la misma unidad. Mientras el militar del Leopard destruido recibía los primeros auxilios de soldados rusos, nombró su brigada y su ubicación. Sin embargo, durante la interrogación, el médico ruso se dio cuenta de que el efectivo había perdido mucha sangre y que la herida era grave, comunicando este hecho a Legenda. Le pregunté al médico cuánto tiempo podría vivir el militar del tanque Leopard destruido, y me respondió que solo unos minutos más. Le comunicó al alemán que la herida era demasiado grave y que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, añadió. Al enterarse de esto, el militar herido contó que quería mucho a su hijo y a su mujer y que lamentaba haber aceptado venir en Ucrania. Los miembros del ejército ruso emprendieron un intento de evacuarle, pero perdió la conciencia y murió, relató Legenda. Me sorprendió un poco, por supuesto, pero luego incluso me alegré de que no importa qué tripulación está en el Leopard, conformada por ucranianos o militares alemanes, el resultado será el mismo. Los tanques alemanes arderán, y los tanques estadounidenses también arderán, incluso si están dirigidos por estadounidenses, destacó el comandante ruso. La contraofensiva ucraniana en las direcciones hacia el sur de Donetsk, Zaporozhia y Artyomovsk empezó el 4 de junio. El 4 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que la contraofensiva ucraniana no se estancó, sino que fracasó. El Ministerio de Defensa de Rusia y varios observadores militares rusos han compartido numerosos vídeos con equipos ucranianos destruidos, incluyendo los suministrados por Occidente. La mayoría de los tanques de fabricación alemana alcanzados, que fueron mostrados en fotos y vídeos hasta el momento, pertenecen a las modificaciones 2A4 y 2A6. Alemania anunció la transferencia de 50 drones navales a Kiev. Alemania ha anunciado sus planes para aumentar la ayuda militar a Ucrania, ofreciendo un nuevo paquete de equipo militar por valor de 400 millones de euros. El paquete de ayuda incluirá varios tipos de equipo militar, lo que subraya el deseo de Alemania de proporcionar a Ucrania los recursos necesarios para fortalecer su capacidad de defensa. Los principales elementos del paquete propuesto son 50 drones de superficie, vehículos blindados MRAP, cañones antiaéreos autopropulsados Gepard, misiles de mediano alcance Iris-T, 30.155 proyectiles de artillería de 152 milímetros, 480 minas antitanque A2. Vale la pena señalar que esta propuesta sigue a la decisión de Berlín en septiembre de transferir 20 vehículos de combate de infantería Marder a Ucrania. Sin embargo, la transferencia de drones navales a Ucrania es de particular preocupación. El principal problema es que es casi seguro que Kiev convertirá los drones en drones de ataque, lo que representa una amenaza para los barcos militares y civiles en el Mar Negro.
Alemania transferirá misiles Taurus a Ucrania tan pronto como Estados Unidos transfiera misiles ATACMS. Según The Wall Street Journal, la decisión de Estados Unidos de suministrar misiles ATACMS a Ucrania podría ser un catalizador para que Alemania proporcione a Kiev sus misiles de crucero de largo alcance, Taurus. La publicación señala a una serie de fuentes en el gobierno alemán que enfatizan el deseo de Berlín de actuar en armonía con Washington en la asistencia militar a Ucrania. La decisión sobre el posible suministro de misiles alemanes Taurus podría ser un paso significativo en el fortalecimiento de las capacidades de ataque de Ucrania. Estos misiles de crucero tienen un largo alcance y son capaces de atacar una variedad de objetivos terrestres y marítimos. Los misiles ATACMS, que los Estados Unidos decidieron proporcionar a Ucrania, ya han provocado un debate activo en el ámbito internacional. Esta es un arma de alcance medio de alta precisión diseñada para destruir grandes objetos terrestres. Hasta la fecha, los misiles Storm Shadow y Scalp representan una seria amenaza, como lo demuestra, entre otras cosas, el reciente ataque a la sede de la flota del Mar Negro en Sebastopol. FT. Estados Unidos transferirá en secreto un lote de misiles ATACMS a Ucrania en los próximos días. Según la información publicada por el diario británico The Financial Times, Estados Unidos decidió enviar misiles ATACMS a Ucrania, mientras intentaba mantener en secreto esta operación. La razón principal de esta confidencialidad es el deseo de no provocar a Rusia y evitar el posible movimiento de sus centros logísticos desde las líneas del frente. Los misiles ATACMS son altamente precisos y tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, lo que los convierte en un arma seria en el campo de batalla. Según las fuentes del periódico, Estados Unidos planea comenzar las entregas en un futuro próximo, sin embargo, la cantidad inicial será limitada. Cabe destacar que la información sobre el número de misiles transferidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania varía. Sin embargo, hay evidencia de que el primer lote será de prueba e incluye 20 misiles. Si se utilizan satisfactoriamente, los Estados Unidos estarán listos para transferir un mayor número de misiles de este tipo. Rusia está trabajando en el sistema de movilización más avanzado del mundo. Andrei Kartapolov, presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, anunció la creación del sistema de movilización más progresista del mundo en Rusia. Destacó que todas las deficiencias encontradas durante la convocatoria, celebrada hace un año, han sido prácticamente eliminadas. El trabajo en esta dirección continúa activamente, y el objetivo es proporcionar al país un sistema de despliegue de movilización que cumpla con los más altos estándares internacionales. Al conmemorar el aniversario del inicio de la movilización parcial, Kartapolov aseguró que todo está sucediendo como de costumbre, se han sacado conclusiones y la reacción de las autoridades es absolutamente correcta. Recordemos que la movilización parcial en Rusia se anunció el 21 de septiembre de 2022 y duró poco más de un mes. En el curso de esta movilización, más de 300.000 personas fueron reclutadas en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Aún no se ha seguido un decreto oficial sobre la finalización de la movilización, lo que ha dado lugar a varios rumores y especulaciones en los medios de comunicación sobre la posibilidad de una segunda ola de reclutamiento. Sin embargo, las autoridades niegan esta información.
El desarrollo del misil ruso Serpentine, diseñado para destruir portaaviones, ha sido suspendido. Según la agencia de noticias TASS, el trabajo en la creación del misil Serpentine, que se posicionó como un asesino de portaaviones, se suspendió temporalmente. Esto fue anunciado por una fuente líder en el complejo militar industrial de Rusia. Por el momento, la atención principal y los recursos del sector de defensa están dirigidos a modernizar y mejorar el arsenal de misiles existente, que ya está en funcionamiento y realiza con éxito sus funciones, enfatizó el representante del complejo de defensa. Al mismo tiempo, no especificó cuánto duraría la congelación del trabajo en el cohete Serpentine y cuándo podrían reanudarse. El desarrollo del misil Serpentine despertó un interés considerable en los círculos militares y de expertos, ya que representaba una amenaza potencial para los grupos de portaaviones de los estados hostiles. Una característica del cohete iba a ser su alta velocidad, alcance y capacidad para eludir las defensas aéreas enemigas. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales y las necesidades de defensa, la decisión de suspender el trabajo en este proyecto probablemente se tomó sobre la base de la necesidad estratégica de hacer el uso más eficiente de los recursos disponibles para fortalecer la capacidad de defensa del país. En Sebastopol, compruebe el estado de los refugios temporales. El gobernador de Sebastopol, Mikhail Rasposaev, anunció el inicio de la verificación de la preparación de los refugios temporales en la ciudad. La información relevante fue publicada por él en su canal de Telegram. Según Rasposaev, ordenó al vicegobernador interino de Sebastopol, Yevgeny Gorlov, que realizara una inspección, junto con las empresas de gestión, de todos los refugios temporales de la ciudad. El objetivo es identificar y resolver todos los problemas y situaciones emergentes. Instruye a Yevgeny Sergeyevich Gorlov para que iniciara rondas con el Código Penal, empresas de gestión, para refugios temporales y se ocupara de todas las situaciones, subrayó el gobernador. Es importante tener en cuenta que estos refugios fueron creados y preparados para el alojamiento de emergencia de los ciudadanos el año pasado. Por el momento, los residentes locales comenzaron a recibir preguntas sobre el funcionamiento y el estado de estas instalaciones. ¿Cuál fue exactamente la razón de la intensificación del interés en los refugios? Sigue siendo cuestionable. Sin embargo, es posible que el crecimiento del interés esté asociado con información sobre las posibles acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en relación con Crimea, incluido esto se aplica a los ataques intensificados en la península. ¿Por qué los tanques Abrams serán una pesadilla logística para el ejército ucraniano? Los tanques estadounidenses Abrams, prometidos a principios de 2023, llegarán pronto a Ucrania. Al mismo tiempo, esta entrega va a crear una serie de problemas logísticos para las fuerzas ucranianas y sus patrocinadores, declaró a Sputnik el oficial retirado de inteligencia militar de Rusia, Anatoly Matvichuk. Mientras que ciertos procedimientos, como la reparación de las orugas, pueden realizarse sobre el terreno, el mantenimiento del motor del carro de combate requiere condiciones de laboratorio especializadas, algo de lo que Ucrania carece actualmente, indicó Matvichuk. Para rectificar este problema, Estados Unidos tendría que establecer algún tipo de servicios de reparación sobre el terreno ucraniano.
Sin embargo, por el momento esta tarea no parece ser una prioridad para los estadounidenses, debido al número relativamente pequeño de tanques que son enviados, añadió el experto. Al principio van a enviar entre 10 y 15 tanques, y el número total de carros de combate, que se enviarán, será 30. Esto requerirá la creación de un centro logístico, que va a ser caro, señaló. El servicio y mantenimiento de los cañones y los sistemas de puntería electrónica de los Abrams requerirá, además, no solo grandes esfuerzos, sino también un número considerable de personal cualificado. Por ejemplo, un batallón de tanques estadounidenses requiere un batallón de mantenimiento, de unas 500 a 600 personas, que deben ocuparse del mantenimiento y la reparación del equipo del batallón de tanques, explicó. El hecho de que los tanques Abrams utilicen combustible de aviación, que Ucrania no produce, también supone un reto adicional para la logística militar, observó el experto. El despliegue de los carros de combate estadounidenses en Ucrania también requeriría dotar a las fuerzas ucranianas de blindados de recuperación capaces de remolcarlos, equipos de desminado y de ingeniería necesarios para facilitar el movimiento de las columnas de Abrams, así como de vehículos blindados de reconocimiento específicos, sugirió Matvichuk. Básicamente, un tanque requiere unos 12 tipos diferentes de vehículos que ayuden a mantener ese tanque combatiendo, detalló. De acuerdo con Matvichuk, los carros de combate Abrams entregados a Ucrania compartirán el destino de los tanques alemanes Leopard, cuyos restos carbonizados sirvieron recientemente como testimonio del fracaso de la contraofensiva de Kiev. Serán destruidos o acabarán averiándose durante su primer enfrentamiento, y los soldados ucranianos simplemente los abandonarán, afirmó. El experto sugirió que a los propios Estados Unidos pueden no querer ver cómo las Fuerzas Armadas de Rusia destruyen en masa los tanques M1 Abrams, lo que supondría un duro golpe para la imagen cuidadosamente construida de estos carros de combate. Esto, junto con el hecho de que no está claro cómo se comportarían exactamente los tanques en las condiciones otoñales e invernales de la zona de conflicto, plantea interrogantes sobre cuándo exactamente las tropas rusas podrían verse cara a cara con estos tanques, postuló Matvichuk. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que el primer lote de los carros de combate M1 Abrams va a llegar a Ucrania a finales de este mes. Hasta ahora, el gobierno estadounidense se ha comprometido a suministrar a Ucrania unos 31 tanques de este tipo, pero queda por ver si esta cantidad será suficiente para pasar a convertirse en algún tipo de cambio de juego en el conflicto ucraniano.